Modelo matemático. Un modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Un modelo matemático utiliza las fórmulas matemáticas para representar la relación entre distintas variables, parámetros y restricciones. Tenemos modelos matemáticos ya establecidos como la ecuación de la recta, que dice que f de x va a ser igual a ax más b, o la ecuación de la parábola, que dice que f de x va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. Un ejemplo de su aplicación es Galileo y su estudio con la cinética. Galileo, a través de la experimentación y el uso de recursos de su época, logró obtener datos, los cuales los representó en una gráfica. Al ver la imagen que ésta tenía, vio que tenía una semejanza con una ecuación ya establecida y llegó a la conclusión que y en función del tiempo va a ser igual a y inicial más velocidad inicial por un intervalo de tiempo menos un medio de la gravedad por un intervalo del tiempo al cuadrado, siendo de esta manera muy semejante a la ecuación de la parábola, donde c va a ser y inicial, bx va a ser velocidad inicial por intervalo de tiempo y ax al cuadrado es la gravedad por un intervalo de tiempo al cuadrado, y un medio va a ser nada más que una constante. Relaciones y funciones. Una relación es cualquier conjunto de pares ordenados o cualquier correspondencia entre conjuntos. Una función es el instrumento principal para la descripción de la matemática. Por ejemplo, las ecuaciones físicas y químicas no son más que modelos matemáticos establecidos a través de la experimentación y su análisis. Una función es una relación de dependencia tal que cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Continuando con el estudio de los campos de los reales, vamos a ver lo que son las relaciones y funciones. Para poder entender esto necesitamos ver un tema antes de eso, que sería cartesiano. Plátano cartesiano es una técnica que se utiliza en la matemática con el objetivo de representar puntos ordenados que permiten desarrollar modelos que construyen patrones a los que se ajustan muchos fenómenos de la realidad, como por ejemplo podría ser una función recta, una función lineal, perdón, y una función cuadrática. Eso básicamente representa un plano cartesiano. Y ahora, en el estudio vasto de la matemática, también se estudian ciertos factores interesantes, como sería un par ordenado. Un par ordenado es una estructura matemática que se representa en primer lugar la posición de las abscisas y en segundo lugar las ordenadas. Por ejemplo, un plano cartesiano se representa una línea así, el eje de las ordenadas y de las abscisas. ¿Ok? Pues tenemos x1 y y1. Entonces, ¿cómo se representaría esto? A es igual a x y a y. Se representaría un punto. Por ejemplo, este de aquí sería 0 y x1, 0 y. Viendo estos temas, pasamos a lo siguiente. Listo. En un plano cartesiano también se puede representar un conjunto de pares ordenados que contienen todas las conducciones de sus elementos. Por ejemplo, tengo aquí ciertos elementos, conjunto A, conjunto B. Conjunto A presente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cómo serían sus pares? Pares de conjuntos A compuesto de 1, 2, 3 y 4. Y B
compuesto de 5, 6 y 7. Ok. Listo. Entonces hay algo en la matemática que se le conoce como producto cartesiano. Se conoce como el producto cartesiano, que se lo representa así. ¿Sí? Entonces, como vimos, y teníamos nuestros conjuntos A, B. Entonces, ¿cómo sería nuestro A cruz B? El producto cartesiano entre A por B sería el primero producto de A por el producto de B, producto de A por el segundo producto de B, primer producto de A por el tercer producto de B, y después el segundo producto de A por el primer producto de B, sucesivamente 2, 6 y 2, 7. El tercer producto sería de 3, 5, el otro 3, 6, 3 y 7. Viendo todo esto, interpretamos lo que significa la cruz B. Entonces vamos con un ejemplo. Bueno, antes de pasar a lo ver qué es una función, tenemos que ver qué es una relación. Una relación es cuando sí G, conjunto G, está en relación de A cruz B, pero sí y solo si G es un conjunto de A cruz B. Por ejemplo, tengo G. Estos son los siguientes subconjuntos acá. De la tabla anteriormente vista, A, B, C. ¿Ya? Entonces, como dije, tenemos que relacionar así, así y así. Pero mire, que existe algo que no pertenece o no es una relación. Por ejemplo, es aquí B2 y C3. C3 no es relación. Por lo tanto, solo la parte de acá va a pertenecer a lo que sería una relación. Entonces, continuando, vamos a realizar un ejercicio. Continuando con el ejercicio, tenemos que A cruz B, producto cartesiano entre A cruz B, nos va a dar las siguientes coordenadas, que las podemos representar en el plano. Entonces va a estar aquí, aquí y aquí. Ok, ya. Con estas coordenadas podemos representar una función, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos creer que puede existir una parábola así, una función constante así, una recta así, una curva que venga así. Existen varias funciones que se pueden realizar con este tipo de gráfico, de producto cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el estudio y ahora sí de las funciones. Una función, ¿qué es una función? Tenemos que f es una función sí y solo si A cruz B
cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo, vamos a poner uno que f es relación a cruz b, como acabamos de ver en el anterior ejercicio. Y dos, que este es un lenguaje matemático. Para todo x para todo x perteneciente a los reales, coma, existe al menos un y que pertenece a b, y todo esto va a pertenecer al producto cartesiano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, una función se compone de dos partes principales, que es su dominio y el rango. Implícitamente, podemos decir que el dominio de la función se puede denominar con pdf. El rango puede existir varias imágenes como codominio o imagen, pero cualquiera de las tres está bien. Entonces, el dominio, ¿cómo se define? Es todas las x donde x pertenezcan a la función, todas las x que pertenezcan a la función. Y y, bueno, continuando con nuestro estudio, vamos a ver lo que es una función. Bueno, para que una función exista, o sea, cuando f es una función, sí y solo sí a cruz b debe cumplir ciertas características. Por ejemplo, la primera, que si f es una relación de a cruz b, como hemos visto antes, ¿no es cierto? Que era una relación. Por ahora pueden regresar el video para ver. Y la segunda, para todo x perteneciente a los reales, coma, existe al menos un y que pertenece a b, x, y. Esto pertenece a un producto cartesiano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un dominio? Dominio se le puede representar con df o con cualquier símbolo, básicamente. Entonces, dominio de f, que es cualquier x que pertenezca a la función. ¿Ya? En próximos vamos a ver un ejemplo. Rango se le puede decir codominio o imagen, que es lo mismo. Es un RDF, que es un RDF, un rango de una función es cualquier y que pertenece a la función. Sí, es cualquier y que pertenece a la función. Entonces, si tuviera una función lineal, que pronto la verán, ¿cuál sería su dominio? ¿Su dominio de dónde iría? ¿Hasta dónde iría? Entonces, el dominio, ¿qué hace? El dominio de f de ser los x que pertenecen a todos los reales, porque va a venir desde menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en y. Como es una función que crece y decrece para arriba, entonces para aquí, para acá. Entonces, el rango de la función va a ser los x que pertenecen a las y, que pertenecen a los reales. Y eso es todo. Próximamente veremos más ejercicios. Función lineal. ¿Qué es función? Función es una relación que existe entre dos magnitudes, f de x y x, la cual f de x se obtiene a través de una serie de operaciones algebraicas en x. ¿Por qué es función lineal? Se le llama función lineal ya que al exponente al que está elevado su variable es de 1. ¿Y por qué es función afín? Se le dice función afín a la función lineal, la cual no pasa por el origen, a diferencia de f de x igual a m por x, que sí pasará por el origen. De la ecuación anterior, m y b son constantes y x es una variable la cual pertenece a los reales, la cual puede ser reemplazada y así poder obtener distintos f de x. Además de la ecuación, podemos ver que m nos da el valor de la pendiente, es decir,
la inclinación que tendrá la recta y B, el corte que existirá en el eje Y de la función. Ahora veamos la gráfica. Como vemos, el corte que realizará la recta en nuestra gráfica tiene como coordenadas 0 y B. Además, vamos a ver su pendiente. Como habíamos dicho, la pendiente es el valor de inclinación que tiene la recta. Se obtiene a través de la ecuación, la cual nos da el valor de m. O, además, puede ser la relación entre delta y y delta x. Es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ejemplos de función lineal. Nos piden encontrar el dominio recorrido de la función 2x más 5. Podemos reemplazar nuestra f de x por y, quedando y igual a 2x más 5. Para entender esto vamos a hacer una gráfica. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a darle valores a x y y. En este caso le dimos el valor a x de 0 y a y de menos 5. Quedándonos cuando x valga 0, y igual a 5. Y cuando y vale menos 5, en este caso x va a valer menos 5. Ubicamos nuestros valores en nuestro plano, pero recordando que esto no va a ser nuestro dominio ni nuestro recorrido. Como vemos, nuestra gráfica tiende al infinito, entonces nuestro dominio va a ser que x, elemento de los reales, y nuestro recorrido o rango va a ser también los reales. Como vemos, en este caso, nuestro más 5 va a ser nuestro corte en y. Ahora también nos pueden encontrar dominio y recorrido de la siguiente función, pero con la siguiente restricción, de menos 1 a 5. Pero menos 1 va a estar en la solución y el 5 no va a pertenecer a nuestra solución. En este caso el dominio va a ser explícito, va a ser fácil de entenderlo, es decir que va a estar nuestra x elemento desde el menos 1 hasta el 5, pero esto abierto, y el menos 1 cerrado. Ahora, como les dije, y va a ser igual a 2x más 5. ¿Qué vamos a hacer para encontrar nuestro recorrido o rango? Vamos a utilizar nuestra restricción para llegar a nuestra y. Para llegar a nuestra y nos dice que debemos multiplicar por 2. Entonces nuestro 1 multiplicado por 2 nos va a quedar menos 2. Y nuestro 5 multiplicado por 2 nos va a quedar 10. Ahora nos dice que debemos sumarle más 5. 5 menos 2 nos va a dar 3. Y 10 más 5 nos va a dar 15. Como vemos, llegamos a nuestra f de x. Entonces podemos decir que nuestro recorrido o rango va a pertenecer a menos 3 y a 15. Recordando que 15 va a ser abierto. Realizamos nuestra gráfica dando valores a x y viendo que corte con nuestro 5 y viendo la respectiva restricción. Como vemos, aquí en nuestra restricción nos da una línea continua en menos 1 y aquí una línea entrecortada en el 5. ¿Por qué es esto? Porque ya les dije, vemos que el menos 1 va a pertenecer a la solución, va a ser igual que x, y el 5 no va a estar en la solución, no va a pertenecer. Como vemos, en menos 1 corta con 3 y en 5 en 15. Entonces es correcto lo que pudimos deducir. Ahora nos pide encontrar el dominio. Cuando no nos dan el dominio, podemos nosotros realizar la siguiente operación. ¿Cómo encontrar nuestro dominio? Vamos a nuestra f de x, reemplazar por y, quedándonos y igual a 2x más 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejar nuestra x para saber el dominio. Vamos a pasar nuestro 5 al otro lado a restar, quedándonos y.
menos 5 igual a 2x. Nuestro 2 va a pasar a dividir, quedándonos x es igual a y menos 5 sobre 2. ¿Cómo saben que estamos en lo correcto? Vamos a darle valores a nuestra y para saber si es correcto. Yo le voy a dar el valor de menos 3. Menos 3 menos 5 es menos 8. Sobre 2, esto nos va a dar menos 4. Como podemos ver en nuestra gráfica, y le di el valor de menos 3, es decir que x iba a valer menos 4. Estamos en lo correcto. Ahora démosle el valor de y a 3. Entonces nos queda 3 menos 5 nos va a dar menos 2. Esto dividido para 2 nos va a dar menos 1. Vemos que menos 1 en x corta con nuestra y en 3. Estamos correctos. Ahora nos dice encontrar el dominio y recorrido de la siguiente función. Menos 7x menos 3. ¿Qué podemos identificar en este caso? Como vemos la gráfica, que ya le dimos valores a x y y, realizamos nuestra gráfica y podemos comprobar nuestro corte en 3. En menos 3. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos que también nos dan una restricción desde el menos 1.5 hasta el 2, pero ahora los dos van a pertenecer a la solución. Ya tenemos nuestro dominio. Ahora vamos a llegar a nuestra y o nuestra f de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero por 7. 1.5 multiplicado por 7 nos va a dar 10.5. Y 2 multiplicado por 7 nos va a dar 14. Ahora dice que este 7x multipliquemos por un menos. Nos va a quedar de la siguiente manera. 10.5 ahora va a ser positivo y nuestro 14 va a ser negativo. No nos olvidemos que nuestras expresiones de inecuaciones van a darse la vuelta. Pero para que no nos quede así y nos quede mejor, vamos a hacer esto. Vamos a pasar nuestra cantidad, nuestro negativo al otro lado y nuestro positivo al otro lado. Quedándonos primero el menos 14 y luego el 10.5. Ahora nos dice que le restemos menos 3. Nos queda menos 14 menos 7 nos va a dar menos 17. 10.5 menos 3 nos va a dar 7.5. Llegamos a nuestra f de x. Podemos decir que nuestro recorrido o rango va a estar entre menos 17 y 7.5. Como vemos en la gráfica tenemos nuestra restricción y verificamos. Correcto. Decimos que 1.5 va a cortar en 7.5 y nuestro 2 va a cortar en menos 17. Podemos identificar también que va a cortar en menos 3. Y es todo lo que podemos identificar y saber que estamos en lo correcto. Bueno, y continuando, ahorita vamos a resolver un ejercicio de una función que la vamos a llamar f, donde ya nos da nuestro dominio y lo que nos pide es hallar el rango, imagen o recorrido. Nos da nuestra ecuación, que es 5x más 8. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como dije antes, cuando nos piden ahí el rango, solo tenemos que construir. ¿Y cómo hacemos esto? Ponemos el intervalo de nuestro dominio. Sabemos que el dominio son las x, por eso ponemos la x. Ahora tenemos que llegar a esto. O sea que primero le vamos a multiplicar por 5 a toda la expresión. Sería menos 40, 5x igual que 35. Ahora, ¿qué nos falta? Sumarle 8. Le vamos a sumar 8. Que sería menos 32, 5x más 8.
ahí igual que 43. Como podemos ver, ya tenemos la misma ecuación tanto aquí arriba tanto como acá abajo. Ahora, como ya tenemos eso, podemos ya definir el rango. Que el rango de la función f va a ser igual a desde menos 32 no incluido hasta 43 incluido. Así hallamos el rango de la función. Bueno, y continuando con el ejercicio, ahora vamos a resolver un problema donde nos pide hallar el dominio. Ahora nuestra función va a ser g. Nos van a dar ya un rango establecido, que va a ser desde menos 4 incluido hasta 5 no incluido. Y nos va a dar nuestra ecuación, que va a ser 6x más 2. Ahora, como previamente había dicho, siempre que queremos hallar el dominio, vamos a resolver la ecuación o despejar x. Vamos a despejar x de esta ecuación. Ahora, ¿cómo despejamos? Vamos a poner nuestro rango en forma de una ecuación. Vamos a poner la ecuación. Una vez que tenemos que esto, tenemos que hallar x. Porque como sabemos, x va a ser el dominio. Y el dominio es todos los valores que puede tomar x. O sea, primero vamos a restarle menos 2 para que se anule. Y sería 6x y aquí 3. Porque le restamos menos 2. ¿Ya? Ahora, vamos a multiplicar todo por un sexto. Aquí me daría menos 1. Aquí me daría x y aquí me daría un medio. Ahora, ya tenemos los valores que pueden tomar x. Así que nuestro dominio de la función va a ir desde menos 1 incluido hasta un medio no incluido. Y con eso sería todo de la función lineal.